Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de la octava temporada del podcast de Entrepreneur, el espacio de conversación donde conectamos con los principales actores del ecosistema de nuevos negocios de Chile, Latinoamérica y Europa. El día de hoy vamos a hablar de compliance, una palabra que pocas personas pueden tal vez entender a buenas a primeras. ¿Qué significa? ¿Cómo funciona? Y para eso está con nosotros Pablo Aravena, el fundador de Califix, una startup de origen chileno que en muy poco tiempo ya está trabajando con grandes empresas precisamente en el tema de el compliance. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rob, por la invitación. ¿Lo dije bien? Sí, Eso. súper bien. Ok. Partamos de eso antes de sumergirnos en Califix. ¿Qué es el compliance? Mira, el compliance es el proceso de revisión que busca poder encontrar cualquier incumplimiento o acción que pueda impactar desde un punto de vista en temas laborales, reputacionales de una compañía o eventualmente financieros. Mm, Siempre en la práctica, como sociedad, por ejemplo, tenemos normas morales que en general todo el mundo debería más o menos cumplir. En el caso de los negocios, ese tipo de normas o legislaciones de cada uno de los países están súper bien diseñadas, pero el punto central es que no todo el mundo la cumple. ok, Y lo importante es poder detectarla a tiempo para que obviamente ese problema no sea mucho mayor. ya. Vamos a seguir ahondando en eso, pero porque la definición está muy buena. Ahora cuéntanos, ¿qué es Califix? Perfecto. Mira, Califix es una startup de tecnología que partimos como un software de compliance en donde nosotros reducimos el tiempo de auditoría desde meses a solo segundos y obviamente estamos enfocados en grandes corporativos, en negocios que son de B2B para poder ayudar y reducir esa brecha de cumplimiento que en general les duele a todas las compañías. ¿Cuándo fue creado Califix? Partimos el año 2023, en abril del 2023 ya cumplimos 3 años y en una primera etapa partimos con otro propósito, pensando en más desde el punto de vista de informes comerciales, finanzas en general, y después cuando fuimos evolucionando en la práctica nos dimos cuenta que era un tipo de negocio no recurrente Mm, y que obviamente desde un punto de vista de compañía tenía riesgos significativos que en la práctica nos permitía, eh, en el tiempo perfectamente podríamos quebrar. Y es, Eso significa que cuando empezó Califix era otra herramienta y otro objetivo y que después cambió a este último formato, por decirlo. sí, yo te diría que partimos con el negocio de financiero, muy enfocado a pymes, compañías pequeñas en general, pero una de las cosas que nos dimos cuenta es que en la práctica ese tipo de negocio no crecía al ratio que probablemente nosotros esperábamos. Mm, Y desde ese punto de vista lo que hicimos fue un pivoteo y literalmente encontramos un problema en teoría adyacente que estaba muy fácil poder resolverlo en general porque ya teníamos las herramientas y la tecnología para poder lograrlo. ya. Desde ese punto de vista, mantenemos igual de todas maneras la línea de negocio original activa, pero pusimos todo el esfuerzo en el negocio B2B que claramente nos permite crecer y en eso es un problema mucho más complejo y de mucho más alto valor. Cuando dices la tecnología necesaria y suficiente para poder entregar esta solución, significa que esa herramienta, esa tecnología que ustedes tienen, permite rápidamente hacer la verificación de datos antecedentes y otras cosas asociadas que permiten la verificación de este compliance. Claro, efectivamente. Yo te diría que la primera dificultad que nos encontramos para poder realizar el análisis de cumplimiento o de normativa o de compliance es primero tener una gran cantidad de datos. Esa es la primera dificultad, Mm, desde un punto de vista laboral, financiero, que son muchas aristas complejas. Y cuando tú tienes una gran cantidad y toneladas de datos, obviamente la dificultad mayor es poder analizar esos datos en muy corto tiempo mm,
y poder cruzar esos datos rápidamente para poder detectar estas anomalías o incumplimientos. Entonces, desde ese punto de vista, como habías preguntado, la tecnología busca efectivamente poder manejar esa gran cantidad de datos y poder cruzarlo en corto tiempo para poder responder a preguntas súper básicas. Y desde ese punto de vista también lo analizamos desde el punto de vista de la innovación, porque el seguir haciendo las cosas de la misma forma es el camino fácil. Porque aquí hay que entender, un poco para dar contexto a quienes nos puedan estar viendo o escuchando, que el cumplimiento de las normativas y después esta palabra más elaborada como es el compliance, hasta hace poco era una industria o un servicio súper análogo. Estamos hablando de papelería, archivaje, ir a buscar a un repositorio y cruzarlo y probablemente era una persona y si esa persona no estaba, nadie entendía cómo funcionaba el sistema. Claro, efectivamente, es un proceso que en los últimos 30, 40 años se ha venido haciendo de una forma extremadamente manual, Mm, tal como tú mencionabas respecto de análisis documental, que lo hace una persona, lo revisa, después está 8 horas trabajando probablemente revisando documento por documento, y ese es un proceso que ya sabemos que es insostenible en el tiempo. ya. Y claramente la oportunidad fue colocarle tecnología y que sea innovadora y obviamente que eso traiga un valor en sí mismo. Poder detectar lo que antes nos demorábamos 3 años en detectar, ahora lo hacemos en 2 segundos. Oye, ¿y dónde está la parte sexy de estar en una industria como la del compliance? ¿Por qué te lo pregunto? Porque en mi tiempo como periodista también he estado al otro lado, he estado en el lado de la gestión de prensa. Más allá de acá que estamos en Entrepreneur, que somos un medio que busca entregar información. Y cuando uno le habla de compliance a los periodistas, los editores que escriben sobre innovación, naca la pirinaca, cuando probablemente les debería parecer interesante porque ellos deben tener lectores y tomadores de decisión al que sí le importa el compliance. Entonces, ¿dónde está la parte sexy? ¿Por qué es tan importante para la empresa el compliance? ¿Qué significa? ¿Pueden ahorrar? ¿Pueden ser más efectivos? ¿Por dónde viene la mano? Te entiendo. Mira, yo te diría que, en mi opinión personal, es un tipo de negocio aburrido. ¿Ya? Por repetitivo. Yo lo califico aburrido desde un punto de vista de que no es un negocio sexy, probablemente como podría ser una startup en general, Ah, pero es un negocio que en general genera un muy alto valor a las compañías. Esencialmente, primero porque el riesgo que tiene de poder manejar, por ejemplo, relaciones comerciales imagínate un caso hipotético en el caso de la minería, que tienen 1.000 contratistas, 1.500 contratistas en un proyecto o en una faena minera. mm, Poder estar revisando esos 1.500 contratistas todos los meses, estar revisando aspectos laborales, societarios, financieros, de cualquier índole, primero es casi imposible estarlos revisando todos razonablemente. Y segundo, el impacto cuando suceden casos reñidos con la legislación o que literalmente suceda un punto que la compañía en general corporativa no quiere, mm. tiene un alto impacto. Y ese alto impacto se traduce en, por ejemplo, en grandes compañías que pueden ser sanciones medioambientales, por ejemplo, Ok. que son sanciones monetarias que en la práctica no tenían consideradas dentro de un proyecto porque en la práctica no pudieron pesquisar a tiempo que, por ejemplo, un contratista estaba realizando una acción y que eso tuvo un impacto en el medio ambiente. Ese tipo de negocios que yo originalmente lo mencioné como aburrido, Mm. en la práctica es una pesadilla para los corporativos en general porque obviamente todos razonablemente quieren cumplir la legislación. Todos razonablemente quieren cumplir la legislación porque les ahorra dinero. Porque si no cumplen la normativa significa que tienen que pagar una multa. Claro, efectivamente. Desde ese punto de vista, lo que busca Califix es poder analizar estas toneladas y toneladas de datos con múltiples y cientos y miles de contratistas y obviamente en cuestión de segundos hacer lo mismo que podría hacer un equipo de humanos de 50 personas, Ok. pero que probablemente se van a demorar un año en revisar la documentación y en cuestión de 2 segundos poder dar el análisis reporte súper certero respecto de los incumplimientos que podría tener eventualmente una o
cientos de compañías. O sea, la promesa de Califix al corporativo, a la empresa, es que al hacer esta revisión les va, más allá de estar en regla o no estar en regla, les va a permitir eh, ahorrar dinero y mejorar la productividad. Claramente, hay un punto esencial desde el punto de vista operacional. Por ejemplo, estar revisando 1.500 contratistas, por ejemplo, en la construcción o en la industria de energía. Mm, Literalmente son horas hombre que está gastando la compañía y desde ese punto de vista el ahorro operacional es gigantesco. Estamos hablando de mínimo 2,5 millones de dólares anuales que se ahorran las compañías solo por utilizar esta nueva tecnología. ya. Más allá de las multas que se pueden ahorrar Efectivamente. o las probidades que puedan probar. Claro, efectivamente. Y obviamente hay un punto también súper relevante respecto de las compañías que es más difícil medir, que es el daño reputacional. Mm, ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, una gran compañía está ejecutando un gran proyecto y hay 1.000 compañías o contratistas trabajando en ese proyecto y en la práctica sucede algo que sería extremadamente terrible? Y esa condición es lo que obviamente las compañías quieren evitar, quieren razonablemente hacer buenos proyectos y que ojalá toda su cadena de valor también cumpla con la normativa y que sigan los mismos estándares. ya. Vamos a poner un pin ahí, que es una palabra que le encanta a Cristian Castro, un amigo de la casa. Vamos a poner un pin ahí y vamos a volver a eso. Porque antes de seguir profundizando en Califix, quería preguntar un poco, porque claro, a lo mejor algunos pueden conocer de la empresa, otros no. Y en Entrepreneur tenemos la mala costumbre de ir del macro al micro. Entonces, ese preámbulo es para ¿quién es Pablo Aravena? ¿Siempre ha estado involucrado en el desarrollo de tecnología para solucionar problemas? ¿O esto es algo, un pivoteo de los últimos 10 años? Mira, es una buena pregunta. Bueno, eh, en mi caso creo que me podría definir como una persona normal que estudió ingeniería y que siempre tuve una gran visión respecto de nuevas tecnologías. Mm, De hecho, desde muy pequeño, cuando estaba en la universidad, mis primeros trabajos eran en laboratorios de investigación. Y en ese campo siempre me gustó tratar de poder encontrar la frontera del conocimiento. Y desde ese punto de vista, siempre he ido construyendo una carrera y en la práctica me tocó trabajar con distintos corporativos a nivel mundial, aquí en Chile o en Estados Unidos, en distintos países, y gracias a esa experiencia en algún momento llegué al punto de cumplir mis 40 y en ese punto dije, Pablo, ya has cumplido probablemente lo que querías hacer, mm, ahora tienes que buscar tu propósito, probablemente lo que te gustaría realmente impactar. ya. Bajo esa perspectiva, decidí salirme del trabajo súper cómodo, espectacular que tenía y comenzar a emprender. Obviamente, con cero expectativa, cero plan en general y con la gran capacidad de decir, ok, si hay un problema, yo lo puedo resolver. ¿Y algo gatilló eso particularmente, así como que dijera, ahora voy a emprender? Entendiendo que la tasa histórica y los libros lo dicen y también los casos empíricos de que son entre 1 a 3 los casos de éxito de la startup y si no hay que reinventarse o buscar reasalariarse, entendiendo todos esos riesgos. Efectivamente, entendiendo todos los riesgos, te diría que el punto esencial es que efectivamente el 97% de los casos de una startup fallan. Pero creo que en mi caso personal pensaba que si no lo hacía estaba incompleto como persona. Ok, Y desde ese punto de vista dije, mira, independiente del resultado, tengo que hacerlo. ya. Y creo que ha sido un camino extraordinariamente maravilloso, muy caótico, de altos y bajos, pero que la práctica me ha enseñado a poder construir nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio, que en la práctica es un crecimiento. Así que desde ese punto de vista creo que es súper positivo. Pero hubo algún hito que dijiste, ya, ok, este es mi límite, ahora es cuando. Yo creo que simplemente me levanté un día y dije, este es el momento y solamente me lancé. Ya. Y cuando te lanzaste, ¿Califix fue la primera solución que creaste? ¿O hubieron otras iniciativas previas? Sí, buena. Mira, no fue la primera startup que creé, de hecho fue la segunda, y la primera fue Digital Experience Solution, y en esa compañía empezamos a hacer modelos de inteligencia artificial para e-commerce en general, Ok. para el negocio B2C,
y tuvimos la gran oportunidad de ser seleccionado en Startup Chile. Fue una súper buena experiencia, pero a lo largo del tiempo nos dimos cuenta, ya llevando casi un año con esa compañía, en la práctica no tuvimos Product Market Fit. Ah. Esencialmente porque teníamos una solución que el mercado no quería, que es muy simple y que probablemente pasa muchísimo en las startups. Mm. Y después de eso, de quebrar con esa compañía, creo que fue como la misma sensación cuando Neo pensaba que no era Neo Ajá. y lo asesinaban y después renacía como el nuevo emprendedor. Creo que en mi caso personal me pasó eso, Ya. y ya ahora veo las cosas desde otro prisma y con obviamente, esa nueva visión, tuve la oportunidad de crear Califix. Y ahí la visión para crear Califix, porque originalmente tenía que ver con lo financiero, ¿no? De cierta manera era Claro, como un competidor con mucha más tecnología que Dicom Equifax, claro, probablemente. efectivamente. Eh, ¿por qué te fuiste por ese lado primero? Mira, lo encontramos en forma, encontramos una oportunidad desde el punto de vista de vernos en un mercado donde hay un monopolio muy alto. Para mí inmediatamente son señales que hay oportunidades de mercado. Ah, Desde ese punto de vista, por eso decidimos lanzar Califix, para poder hacer el análisis financiero de personas o compañías, y en base a eso, obviamente pudimos lanzar la plataforma califix.cl. ya. Tuvimos el gran crecimiento, de hecho crecimos 140% mes sobre mes, eso fue extraordinario, ni siquiera lo tenía contemplado dentro de mis cálculos personales. Y el tema es que nos dimos cuenta que la gente no está explícitamente con mucha atención respecto de las finanzas personales. Todo el mundo puede hablar de las finanzas personales y hay un montón de influencers que hablan de las finanzas personales, pero créeme que probablemente nadie se levanta un día domingo diciendo voy a calcular mi Excel para saber cuánto es lo que estoy realmente gastando, si estoy gastando bien o estoy gastando mal. Claro. Entonces, bajo ese prisma nos dimos cuenta que dijimos, mira, sabes que es un negocio que probablemente nos van a comprar una o un par de veces, pero no es repetitivo. Y Ok. en base a eso pivoteamos y dijimos, mira, ¿sabes qué? ¿Qué problema eventualmente podemos resolver que efectivamente con estas mismas herramientas que tenemos podemos abordar de una manera que sea sustentable en el tiempo? Y con eso encontramos el gran problema del compliance, que en la práctica no suena muy sexy en general, pero es altamente complejo el problema. Desde un punto de vista, tiene muchas aristas, hay muchas cosas que revisar, y bajo ese punto de vista dijimos, ok, tenemos las capacidades, probemos y nos lanzamos. Ya. Este pivoteo fue en 2023. Fue en 2023, efectivamente. O sea, Califix como tal, como nombre, un par de años antes. Sí, o sea, fue en el mismo año 2023, partimos Ok. con finanzas personales y ya después pivoteamos rápidamente. Ya. Eso yo creo que es esencial en las startups, de darse cuenta si el negocio va a dar o no va a dar, Mm. y en base a eso tomar decisiones difíciles. Y ahí, porque cuando nace Califix Compliance, como que uno piensa en compliance y piensa en grandes corporaciones. Ujú. Entiendo que ustedes están trabajando con mineras. Ustedes son parte de una de las generaciones de Aster, que es una aceleradora de negocio donde es como la conjunción entre Magical Startups, Fundación Chile, a través de, eh, ¿cómo se llama? Chile Global Angels, Chile Global Ventures. Global Sí, Ventures, claro, y dinero de una minera, digamos. efectivamente, Entonces, se entiende por ende de que si entraron en esa generación es porque la solución de ustedes les sirve a la minería. claro. ¿Siempre pensaron en esa industria inmediatamente cuando hicieron el pivoteo? ¿O simplemente pensaron en compliance y después se ajustaron a ese llamado? Sí, yo te diría que lo primero es que nos dimos cuenta de las problemáticas que tenía en general la industria minera, que tiene una gran cantidad de empresas contratistas, una gran cantidad de documentos que tiene que estar revisando todos los meses para dar cumplimiento a las leyes. Mm, Y eso te diría que era como el primer lugar donde identificamos que eventualmente habían las condiciones necesarias para poder lanzar la nueva versión de Califix Compliance. ya. Y en general, nunca, cuando partimos,
no partimos de un día a otro y dijimos, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una solución de compliance, Ya. sino que lo vamos descubriendo en el camino y en la práctica tratamos de ir resolviendo paso a paso los problemas. Partimos, efectivamente, tuvimos la gran oportunidad de ser seleccionados en Aster. Eso nos abrió las puertas de poder plantear nuestra solución y efectivamente, a través de Minera Escondida, nos permitieron pilotear la solución y ver efectivamente si resolvía el problema en la minería o no. Ya. Y la gracia es que obviamente a lo largo del tiempo sí lo estamos resolviendo y eso nos abrió grandes puertas en distintas otras compañías que son en minería, energía, construcción en general. Ok. ¿Cuánto tiempo en total les tomó llegar a ese punto? Cuando ya ingresaron a Aster, fueron bien percibidos y efectivamente entraron en el mapa de la industria minera. Yo te diría que, mira, posiblemente un año nos costó poder ingresar. En general, primero porque la industria minera es una industria que es bastante compleja, Mm, compleja desde el punto de vista que le gusta tener una excelencia operacional muy alta, quieren hacer todo súper bien y efectivamente una de las cosas que han estado tratando de hacer distintas compañías mineras en general es como adecuarse y tratar de pilotear nuevas soluciones. mm, Porque en general años atrás era impensado de que alguien pudiera pilotear una solución. Siempre se privilegiaba, por ejemplo, soluciones de Australia, Canadá, Estados Unidos que estuvieran hiper probadas mm. y en la práctica esa apertura se está dando y está siendo súper positivo. De hecho, por ejemplo, hace muy poco lanzaron el programa de innovación abierta Minera Escondida con 21 desafíos, que creo que es un enorme cambio de paradigma en el país. Mm. Y eso abre las puertas a distintas compañías como nosotros. Empezaron y se linkieron directamente con minería. ¿Podría haber sido otra industria? ¿La forestal, la salmonera, el retail? Mira, es buena tu pregunta. Yo creo que eventualmente sí, porque también hacemos fit con industria salmonera, puertos en general. Aplicamos a cualquier industria, pero el poder decidimos en un inicio partir solo de la industria de minería, esencialmente por nuestra experiencia inicial, Ya. en donde tratamos de pegarle en el e-commerce, en el B2C, a todas las industrias muy transversalmente, y eso te diría que, al menos en mi aprendizaje como emprendedor, es el camino incorrecto. Mm. Poder seleccionar un nicho inicial, eso es un punto súper positivo y lo importante es que te vuelvas especialista en un nicho en particular y solo cuando eres muy bueno en ese nicho, recién te empiezas a mover a otro nicho que sea probablemente aledaño. Mm. Te diría que el desafío principal es que en general, si es que hay una solución que funciona en minería, va a funcionar en cualquier industria. Mira. Primero porque es muy compleja, muy difícil de entrar, difícil de pilotear y el estándar de la gente en general es muy alto. No quieren software de mala calidad, quieren software efectivamente de muy alta calidad, que resuelvan un problema real y que en la realidad también que tenga un modelo de negocio o un caso de negocio, un business case, que sea positivo, que ahorre millones de dólares, porque obviamente se alinean ahí todos los astros y con esa perspectiva dijimos, ok, hagamos la solución pensando en la minería y ahora recién estamos viendo otras industrias que en general nos están llamando, ahora que lo estamos haciendo bien en minería. Vamos, vamos a volver sobre precisamente con quienes están trabajando. Pero antes de eso, les queremos contar a ustedes que estamos en un nuevo episodio de la octava temporada del podcast de Entrepreneur, el espacio que tiene Entrepreneur Media para conectar con los principales actores del ecosistema de negocios de Chile, Latinoamérica y Europa. Nosotros transmitimos esto, usted puede ver o escuchar esta entrevista en YouTube, en Spotify y obviamente en nuestro sitio web. Si lo está viendo en YouTube o en Spotify, aprieta el botoncito de suscribirte. Nos ayuda un montón, no es nuestro sueldo, pero nos puede ayudar un montón. Además, contarle a ustedes de que estamos haciendo estas entrevistas por primera vez en nuestra historia desde un estudio propio. Esto es AP Studios, que significa Automated Premium Podcast Experience, disponible para todas las empresas, los emprendedores, los inversionistas que quieran tener su propio espacio de conversación. Pregúntenos, mándenos un DM, mándenos un correo y precisamente les vamos a decir cómo pueden acceder a este espacio plug and play para desarrollar sus contenidos. Y adicionalmente, no se olviden que este episodio llega a ustedes gracias al gentil auspicio histórico ya de Wow Factor PR, agencia especializada
en startups, en emprendimiento, en scale-ups, para posicionarlo en los medios de comunicación de Chile y Latinoamérica. Dicho eso, dijiste que están trabajando con mineras. No sé si se puede contar con quienes están trabajando, pero lo que yo tengo entendido es que ustedes en muy poco tiempo han empezado a trabajar con los grandes players del mercado. Entonces, ¿qué es lo que queremos desmenuzar? Es con quiénes están trabajando y qué es lo que ustedes tienen, que tal vez otros players del mercado no tienen, para este escalamiento y este estar trabajando con estos eh, actores relevantes de la industria. Sí, mira, no puedo mencionar a todos nuestros clientes, Mm, porque tenemos contratos y en alguno de ellos tenemos cláusulas de confidencialidad, pero sí te diría que ha sido súper positivo, principalmente porque en los primeros 10 segundos, cuando hemos tenido la oportunidad de presentar frente a un ejecutivo o un alto cargo de una compañía minera, ujú. en los primeros 10-15 segundos se da cuenta inmediatamente de que esto está viendo algo que genera el efecto wow. Ya. Eso, inmediatamente el ejecutivo también se da cuenta de que si esto lo están haciendo en forma manual, distintos equipos que están gastando tiempo, que tienen probablemente juicios laborales, que tienen multas, que tienen multas de medio ambiente, una serie de cosas que son incumplimientos en la práctica, que son monetarios, Mm. se da cuenta inmediatamente con nuestro software o nuestra tecnología que se reduce y que es un caso de negocio innovador. Eso, Em, eso hemos tenido como experiencia en las primeras conversaciones típico con ejecutivos, que son las personas que son las que deciden el contratar o no, o si van a pilotear una nueva tecnología innovadora. ya. Y ahí la diferencia, por ejemplo, con las otras potenciales soluciones del mercado, sin que busquemos comparar directamente, pero ¿cuál es la capa de valor agregado que ustedes le están entregando? Cuando se sientan frente a un potencial cliente y le muestran, ¿es la rapidez? ¿Es, bueno, obviamente si el resultado es rápido y el resultado es positivo, se entiende que tiene un impacto en los costos, digamos. Pero ¿dónde está el caballito de batalla, el troyano que ocupan para efectivamente generar ese efecto wow? Sí, te diría que lo principal es poder mostrarle en el mismo software y darle la oportunidad de poder auditar a cualquier empresa contratista. Ah, ok. Y lo hacemos en línea y ojalá, obviamente, le pedimos, mira, audita ojalá dentro de tus contratistas, porque todos tienen en general uno que saben que lo tienen en la mira y que se porta súper mal. Búscalo en el software y qué es lo que va a encontrar en nuestra auditoría. Ya. Y se hace el match con lo que ya estaban viendo Se ya. hacen inmediatamente el match en cuestión de 2 segundos. El ejecutivo, eso primero le sorprende, que en cuestión de 2 segundos ya tiene toda la información de la compañía, quiénes son los socios, a qué se dedican, dónde están ubicados, cuáles son sus giros, cuál es su información financiera, cuál es la evolución de la compañía. Mm, Detecta inmediatamente, por ejemplo, si es que tiene riesgo de quebrar la compañía, si quebró. Hay distintas aristas que obviamente el software analiza mm. y yo te diría que lo más espectacular es cuando le mostramos que puede auditar, por ejemplo, a 1000 contratistas al mismo tiempo. Y de verdad lo hace así como en 2 segundos, como aprieto el botón y clic, clic, resultado. Literalmente en 2 segundos, probablemente en algunas ocasiones se demora tres, pero, Ya. pero estamos hablando en ese tiempo. Y cuando le mostramos que puede auditar, por ejemplo, el mismo trabajo que tiene que hacer probablemente un administrador de contrato en una minera, que tiene asignado, por ejemplo, 10 contratistas que tiene que auditar, pero probablemente el superintendente o el gerente tiene que auditar a 1000, Mm, le mostramos que puede auditar a 1000 en forma masiva y el resultado va a estar inmediatamente en su pantalla. wow. Y eso genera inmediatamente el efecto wow. Y segundo, muestra que el ahorro en tiempo para la persona, para poder destinar y poner foco probablemente en los contratistas, probablemente que tienen incumplimientos o mayores incumplimientos, y los que están en verde, claramente los veo después. O sea, si el software ya los revisó, está todo súper bien. Oye, y ahí, eh, dentro de este proceso wow, digamos, y dentro de todas las aristas que puede encontrar, de problemas con los contratos, con las cédulas de identidad, etcétera, etcétera, el, ¿hay alguna anécdota que se pueda contar así como como que se entienda efectivamente el impacto que puede ocasionar la plataforma? Sí, mire, yo te diría que un impacto súper no pensado, que al inicio no lo teníamos contemplado, de verdad que fue como choqueante,
fue que nos dimos cuenta que las empresas contratistas cuando suben estos documentos, por ejemplo, las típicas carpetas de arranque, que es como lo que todo el mundo conoce, Mm. empezamos a revisar los documentos y el software empezó a revisarlas todas en línea y empezó a detectar anomalías en los documentos. Anomalía significa alerta, red flag. Sí, hay algo que no calza en el documento. Ok. Y eso, obviamente en el modelo se dio cuenta, después de analizar toneladas y toneladas de documentos, Mm. de que el documento había sido adulterado. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, hay un documento súper solicitado en las empresas contratistas que es el de el certificado de la dirección del trabajo, el F30-1 o Ok. el F30 en general. Y ese documento muestra cuáles son los incumplimientos laborales actuales que tiene una empresa contratista. Pero ¿qué es lo que hacían algunas empresas? Obviamente con malas prácticas, tomaban el documento, se conectaban a internet y buscaban PDF editor online y Ya. donde decía 5 incumplimientos, Ajá. le colocaban 0 incumplimientos y lo mandaban. Ya. Y como al otro lado hay una persona o un equipo de personas que están revisando este proceso y ejercen el proceso manual, imagínate estar trabajando, Rob, nosotros dos junto con un montón de personas revisando documentos todos los días de miles de empresas contratistas. Ajá. Va a llegar un punto que van a ser las 8 de la noche, vamos a estar súper cansados y el nivel de nuestra revisión o calidad de la revisión va a disminuir drásticamente. Mm. Entonces vamos a estar mirando documentos y cuando uno lo mire y dice, ah, tiene cero incumplimiento, probablemente no voy a indagar más en ese punto. Y a través de ese estudio o de alguna forma la detección que tuvimos, nos dimos cuenta que el 18% de los documentos en general de empresas contratistas había sido adulterado. Ese es un alto número. Es un alto número y en la práctica hubiera significado literalmente que le hubieran cortado los contratos a esa empresa contratista o eventualmente haberle detenido temporalmente los pagos porque tenía un incumplimiento y obviamente la empresa minera en general no tenía idea que estaba sucediendo esa situación Ya. y obviamente el proceso de fondo, la problemática de fondo es porque el proceso es manual y es ineficiente. Y ahí, por ejemplo, cuando en esta historia, cuando encuentran estas adulteraciones, esto significó inmediatamente una super alerta y la empresa después actuó en base a eso y me imagino que un impacto real de la operación. Claro, efectivamente. Mira, los gerentes de compliance en general de las compañías mineras son los más felices cuando encuentran este tipo de casos, Me imagino. porque lo toman y inmediatamente lo van pregonando por toda la compañía, porque claramente quieren dar señales en el sentido, en el buen sentido de la palabra, Mm. para no estar trabajando con empresas que estén dispuestas a poder adulterar o modificar su información y que en la práctica, si nadie se da cuenta, aquí pueden pasar años y que la gente no sepa el riesgo que está eh, que significa el riesgo de estar operando continuamente con compañías que hagan este tipo de malas prácticas. Oye, y aquí voy a intentar meterme en el capó de Califix. Eh, Jerga de auto, ¿no? Vamos a levantar el capó. Este servicio, esta herramienta que ustedes entregan de detectar estas adulteraciones o problemas con la documentación, ¿la hacen a través de una plataforma propia? ¿Desarrollaron algún algoritmo, alguna inteligencia artificial para poder hacer esto? ¿O es una conexión de APIs que van y vuelven y permite cruzar de alguna manera? No sé. T- Desconozco esto, te lo pregunto para saber un poco. Ujú. Entiendo que pueden haber a lo mejor algunas cosas que no puedes contar por un tema de propiedad intelectual, pero tratemos de un poco de separar los cables y de ver el motor. Te entiendo. Sí, mira, primero es tecnología 100% creada por nosotros. ¿Ya? Em, Segundo, montamos toda nuestra tecnología en AWS. eh, por lejos, personalmente, he utilizado todos los proveedores cloud que existen y AWS por lejos ha sido el que mejor nos ha dado súper buen resultado. Y literalmente lo que fuimos haciendo es que a través de distintos componentes podemos manejar estos gran toneladas y toneladas de datos y efectivamente creamos nuestros propios modelos de inteligencia artificial. En una primera etapa fuimos utilizando pequeños servidores con chip NVIDIA para poder hacer Mm. un entrenamiento y ¿Ya? que en la práctica, por ejemplo, poder tener como lo que en la jerga actual
porque te hablo de esto, lo creamos hace 2 años atrás, sería explícitamente tener agentes que sean especialistas en, por ejemplo, en finanzas, otro que sean en legislación laboral, otro en las mallas societarias, otro en distintos aspectos que vaya revisando cada uno de los puntos que necesita el proceso completo de compliance. Mm, Entonces, desde ese punto de vista, hemos ido evolucionando, te diría que hasta el día de hoy en términos de la tecnología, y yo lo veo muy asociado como la primera versión de motor que hizo Elon Musk en sus cohetes. ¿ya? Si tú ves la primera versión, probablemente tenía lleno de cables, un montón de tubos que estaban haciendo funcionar el cohete, y Mm, después tú ves la segunda versión y la tercera versión, claramente se optimizó un montón. ya. Eso a nosotros también nos ha sucedido muchísimo, y yo incluso viendo la primera versión que creé, Mm, la encuentro horriblemente fea, pero en la práctica lo positivo es que cada milisegundo que vamos ahorrando en términos de poder analizar toneladas de datos, y que obviamente en la práctica sea un resultado palpable, que sea de alto valor, obviamente vamos muy de la mano con la mejora continua y de poder cuestionarnos también y no enamorarnos también de nuestra solución, de cuestionarla. Y aquí cuando se produce la interacción con el usuario, con el cliente, eh, ¿la plataforma lo guía? ¿O la plataforma tiene un agente y, no sé, pues para el cliente es como que le pido algo a la gente y la gente lo ejecuta por mí? No, El absoluto desconocimiento de cómo funciona sí. la plataforma por dentro, digamos. En el caso particular, la plataforma lo que busca es que simplemente con que tú pongas el root de una compañía ya te traiga toda la información inmediatamente, Ok. de toda, sea privada o sea pública, obviamente siguiendo los sustentos legales que corresponde con eso, y con esa información te arman inmediatamente en cuestión de 2 segundos un reporte con toda la información que ya analizó. Ya. Y con eso te dice inmediatamente el riesgo de cada uno de los aristas que correspondan, y obviamente con las acciones que tú vayas a tomar va a depender de las políticas que tenga tu propia compañía. Ok. En esto yo creo que ha sido súper notable la ayuda de nuestros propios clientes. Porque en las startups en general el primer problema que uno se encuentra es poder encontrar el product market fit. Claro. Pero la gracia ya de tener clientes es que los mismos clientes Mm, te van guiando con sus problemáticas y te van dando nuevos desafíos. Y en la práctica me acuerdo, por ejemplo, que había un ejecutivo que nos dijo: oye, Pablo, está súper bueno el nivel de compliance, pero me gustaría y quiero saber si es que es posible agregar el ESG. mm, Por ejemplo, quiero agregar sanciones de medio ambiente. ¿Podría buscar esa información en la plataforma? Y cuando nos dio la idea dijimos: wow, está súper bueno. claro. ¿Lo podemos hacer? Intentémoslo. Y lo hicimos, y lo hicimos funcionar. Y cuando se lo mostramos, dijimos, la ejecutiva dijo: oh, wow, esto está espectacular. Ya. Y fue que lo más importante, que nos tomó muy poco tiempo. Ya. Nos han dado también otros ejemplos de análisis laborales de trabajadores con súper buenas ideas, y yo creo que lo esencial es escuchar al cliente, obsesionadamente entender qué cosas le sirve, qué cosas no le sirven, porque en general podemos construir un montón de cosas, y siguiendo un poco la lógica del capot, tú le puedes colocar todo lo que quieras de chiches en Mm, general a un vehículo, pero lo más importante es que el vehículo te ayuda a movilizarte. ya. Y si es que lo puedes lograr en menos tiempo, en forma más eficiente, y que sea más eh, detallado el análisis que hace, claramente te ahorra y te agrega un montón de valor a la compañía, que es muy palpable. Mencionaste algo súper importante, de que ustedes hicieron su propio desarrollo de inteligencia artificial. ¿Es muy complejo eso? Mira, Te yo lo te... pregunto porque hoy por hoy hablamos siempre de inteligencia artificial. La gente está acostumbrada a que le habla ChatGPT, le habla Anthropic, etcétera, etcétera. Pero no sé si se dimensiona efectivamente el trabajo que hay detrás. Sí, yo te diría que, mira, primero no es complejo. Lo que sí, obviamente, tú puedes encontrar muchísimo en compañías startup en general, que te diría que probablemente el 90% de las compañías están conectadas con un API de ChatGPT. Ok. ¿Ya? Eso es como el estándar, ¿ya? Es lo que probablemente un inversionista podría llamar el AI wrapper,
que es solo un envoltorio Ujú. que no tiene tanto valor. Ok. En nuestro caso, te diría que el conocimiento para poder crear nuestros propios modelos no es tan complejo, sino que la barrera principal es que es muy costoso. Mm. Costoso en términos de tener los chips, la GPU NVIDIA y que literalmente tengas una capacidad de cómputo muy alto, y te diría que esa es la barrera principal y que tienen en general los que quieren crear nuevos modelos de inteligencia artificial. Ah. Y en la práctica ya a mí, en lo personal me ha tocado ver las distintas olas de la inteligencia artificial, Mm. cuando eran sistemas expertos, después redes neuronales, machine learning, deep learning, y ya estamos llegando como a lo que obviamente el común de la gente conoce. Pero te diría que lo principal es poder con pocos recursos poder crear nueva tecnología que sea muy atingente es bastante complejo. Evidentemente que si, como el caso de Anthropic o OpenAI, que tienen millones y millones de dólares de financiamiento, evidentemente se vuelve una tarea que es mucho más fácil, Mm. pero que en la práctica es un tema solamente una barrera de dinero. Tener cantidades, miles de servidores. El Ya. que tenga los servidores lo va a poder lograr sin ningún problema, porque la tecnología en general o el conocimiento de poder crear un modelo de inteligencia artificial está. Ok. En el fondo hay que ir jugando en cuándo prendo y cuándo apago los chips, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, hay que ser muy especialista y en general obsesionado con respecto al tema de costo, porque efectivamente, por ejemplo, tener un servidor corriendo, analizando toneladas y toneladas de documentos, perfectamente puede, si se queda encendido un par de horas más el servidor, es una cantidad enorme de dinero y eso perfectamente podría significar de que tu startup quiebre. Mira, qué bueno que mencionaste. Quiebra. Porque hablemos de negocios. Hoy por hoy, Califix, sin saber el detalle de los clientes, ¿con cuántos clientes tiene ahora? Número. Mira, en el caso de minería tenemos 6 clientes y nos estamos ampliando y recientemente nos ampliamos a industrias como la energía y fue una gran compañía que nos dio la oportunidad de poder trabajar en conjunto Ujú. y que también está muy con una visión muy ligada a poder darle la oportunidad a startup en general. Así que nosotros Ya. estamos súper agradecidos y gracias a ese pivoteo, de alguna forma, o que nos estamos incorporando a nuevas industrias, ya nos llamaron de otras industrias como salmonera en general, que obviamente también tienen exactamente el mismo dolor de una compañía minera o una compañía de energía, Mm. pero en la práctica tienen otros desafíos. Por ejemplo, ya ellos manejan obviamente la misma situación de los trabajadores, tienen vehículos, tienen que hacer el proceso, pero también tienen embarcaciones, que probablemente nosotros en una primera etapa no lo teníamos, Mm. no lo estábamos cubriendo, pero a medida que obviamente nos han ido dando oportunidad estas nuevas compañías que están, yo te diría que probablemente, no sé si llamarlo como las compañías 2.0, Mm. que están más proclive a poder trabajar con startups y obviamente poder abrazar la innovación, sobre todo que sea innovación que les pueda aportar un valor, ellos están dispuestos a probar estas tecnologías y en la práctica que saben que en general nosotros tenemos que amoldarnos también un poco a su realidad. Así Claro. que yo creo que ha sido una súper buena oportunidad en general que nos han abierto varias compañías y estamos súper agradecidos. Entendiendo, porque aquí podemos hablar más de una decena de clientes, ¿no? Para llegar a este punto, ¿cuál ha sido el modelo? ¿Han levantado inversión? ¿Han hecho reinversión de sus propios en ganancias y fondos personales? ¿Cómo ha sido ese camino? Sí, yo te diría que en ese es un punto súper, primero complejo, esencialmente porque todo el dinero que cuando partimos Califix lo pusimos literalmente los socios y en esa conducción partimos desde el día cero pensando que la probabilidad de que podíamos fallar era muy alta, Mm. así que estábamos dispuestos a perder totalmente el dinero. Wow. Y en ese camino, obviamente, tuvimos la gran suerte de poder quedar seleccionado en Aster. A través de ellos tuvimos una inyección de capital importante que viene de, obviamente, de los fondos de Fundación Chile, que obviamente también nos apoyó muchísimo. Mm. Y eso va muy de la mano de reutilizar todo el fondo que obviamente nos brindaron de una manera súper inteligente y súper adecuada, siendo súper disciplinados. Ya.
Y después, Cuando hablamos de esa inversión es por un X porcentaje de Califix o funciona con otra metodología. sí, es una inversión literalmente con un safe del 2,5% de la compañía, que en general es como el estándar que maneja dentro de todo el portafolio de Aster. Ya. Y después, obviamente, tuvimos la oportunidad de poder ganarnos un par de fondos en Chile y en el extranjero. Y obviamente a través de esos fondos son fondos free equity, que obviamente son siempre súper bienvenidos, Mm. pero que obviamente van muy de la mano de poder mostrar que la tecnología aporta de una manera positiva, sobre todo al país y a las distintas industrias. Mencionaste otros países. ¿Están presentes en Chile y en otros mercados latinoamericanos o internacionales? Sí, efectivamente. Abrimos el año pasado, el 2025, abrimos Perú, Ya. invitados por el gobierno de Perú a través de un programa de ProInnovate Mm. que buscaba poder atraer innovación hacia el Perú. Obviamente eligen las distintas compañías y postulan un montón y cientos de compañías, y nosotros tuvimos la gran suerte de ser uno de los seleccionados. Ok. Y a través de ese fondo de capital inicial que nos brindaron, pudimos crear la compañía, ya somos una compañía, una sociedad anónima cerrada en Perú, Mm. y con eso tener la opción de poder iniciar el negocio y empezar a conquistar probablemente el mercado en Perú. Ya. Obviamente esa es una puerta que no la teníamos considerada y que se abrió de la suerte que en general de los mismos clientes que nos han ido referenciando, y obviamente con eso es la chance de primero internacionalizar tu startup, Mm. y te da toda la problemática de poder estar operando en más de un país, distintas culturas que probablemente uno piensa que son, todos hablamos español, pero en general tenemos mentalidades diferentes, y obviamente es un desafío enorme. Y en ese punto estamos hasta el momento. Ya. Chile-Perú. ¿Y se puede saber cuáles son, por ejemplo, las siguientes proyecciones de mercado que se vienen? Sí, efectivamente estamos viendo, haciendo scouting muy profundo con el mercado en Brasil, Mm. esencialmente porque una de las compañías mineras, una de las principales de Brasil, tuvimos un primer acercamiento con ellos y nos pidieron ver qué es lo que teníamos porque alguien les había referenciado nuestra tecnología. Mm. Con eso tuvimos la oportunidad de presentar nuestro software con los ejecutivos de compra de esta compañía minera, y la primera reacción fue, wow, esto está espectacular, lo pueden hacer en Brasil, y dijimos, ok, lo podemos analizar. Dentro de las cosas positivas que vimos en Brasil es que es un mercado altamente tienen datos de alta calidad, Ya. como en el caso de Chile. Y eso permite, obviamente, que es una condición importante para que, obviamente, se haga el cruce mágico de de lo que hacemos en forma automática, que los datos sean de alta calidad. Y con eso estamos en conversaciones con ellos, y obviamente lo que buscan es que ojalá, y eso es lo típico que piden todas las compañías en general, me gustaría que me brindaras el servicio pero en forma local. Y eso obviamente es un happy problem. Ya. Estamos viendo obviamente qué es dónde correspondería, en qué estado nos conviene, porque también tomar decisiones desde un punto de vista financiero y de impuestos es esencial. O sea, pero podemos decir que 2026 sí o sí van a abrir Brasil. Es muy probable que abramos Brasil de la mano de, obviamente, una de las compañías mineras allá que nos invitó. Perdón que me adelante, pero tú sabes que en negocio y para el 2027, ¿la idea es seguir escalando mercado o es consolidar la presencia en lo que ya están? Mira, es buena tu pregunta. Yo te diría que lo principal es entender de que el mercado en Chile es un mercado pequeño. Ok. Para eh, una startup que no se internacionalice no va a crecer. Y en la práctica va a ser utilizando probablemente la jerga de los founders, va a ser una pyme tech. Ok. Y eso nosotros no lo queremos en nuestra startup, y lo que buscamos es el crecimiento. Ya. Y buscar nuevos mercados es parte del crecimiento. Llegas tú a un punto, por ejemplo, en Chile calculamos que vamos a llegar a un crecimiento X, pero literalmente si tú lo analizas, por ejemplo, el mercado de Brasil es 12 veces más grande que Chile. Mm. El caso de México es 10 veces más grande. Entonces, pasa lo mismo, y está muy ligado con la cantidad de personas que tiene una población que tiene un país. Entonces, desde ese punto de vista,
poder ver otros mercados, por ejemplo, en Arabia Saudita. Tienen un plan de minería o el plan de crecimiento 2030, que la minería es uno de sus pilares fundamentales, claramente Mm. pasa a ser un mercado atractivo para nosotros y que en la práctica, obviamente, nuestra solución puede aplicar. Para el 2026 o 2027, ¿tienen contemplado en levantar una ronda, pre-seed, seed, serie A o algo así? Sí, yo te diría que este 2026 planeamos levantar nuestra primera ronda. Ya. Hemos estado en conversaciones con distintos fondos de capital. Yo creo que lo principal es que entender la lógica de que cuando tienes que encontrar el punto adecuado cuando levantar capital, Mm. porque efectivamente los años anteriores, por ejemplo, pre o post pandemia, era muy fácil levantar capital, o probablemente el dinero está Claro, súper eso dispuesto. dicen. Claro. El punto es que muchas de las compañías, si tú analizas startups que fueron invertidas en general, hay grandes casos de que las compañías no les fue bien. Mm. Entonces, es súper importante que entender de que esta nueva inversión, probablemente capital, es un leverage, efectivamente es una palanca importante de crecimiento, pero tienes que hacerlo en el punto justo donde realmente tú vas a acelerar. Mm. Porque si no, el gastar el dinero de un inversionista, créeme que lo hace cualquier idiota. Y en general lo que buscamos es que invertir absolutamente todo dentro de la compañía en Califix para que obviamente tenga crecimientos de 3 dígitos año sobre año. Y Ya. eso presenta un desafío enorme. Así que desde ese punto de vista, como un desafío enorme, también buscamos inversionistas enormes. Cuando digo enormes, me refiero explícitamente inversionistas que tengan, sean sofisticados, que nos puedan ayudar y que obviamente tengan un alto conocimiento en negocio. Y al menos en idea, la idea de hacer esta ronda, estamos hablando de millones de dólares. Sí, efectivamente, mínimo debería ser 1,5 millones de dólares Ya. de lo que estamos contemplando. Una de las cosas que nosotros hacemos acá en Entrepreneur, aparte de ir del macro al micro, es buscar que con quien estamos conversando, en este caso contigo, que pueda traspasar cierta experiencia a quienes están viendo o escuchando esto, aprender del ejemplo, aprender de la situación. Entonces, tenemos 3 preguntas que hacemos cuando ya entramos en tierra derecha, en la parte final de la entrevista. Y es, ¿qué es lo peor o lo más difícil que has enfrentado al mando de la startup? Y lo contrario, ¿qué ha sido lo mejor o lo más satisfactorio que te ha tocado vivir, en este caso en Califix? Entonces, no sé si puedes empezar primero por lo más difícil que te ha tocado vivir. Yo te diría que lo más difícil en general es tener la capacidad de poder manejar una compañía y sentirte muy solitario. Ya. Esto es un tema que también está como súper estudiado en distintos aceleradores, incluso internacionales, que buscan, por ejemplo, medir el nivel de depresión de los fundadores de una startup. Esencialmente lo miden porque es un punto súper importante y que ocurre muchísimo en las startups porque la presión de poder crear una compañía es súper difícil, Mm. pero poder crear una compañía que sea además innovadora es aún más difícil. Y desde ese punto de vista te diría que lo complejo es primero poder, y depende de cada una de las etapas, en una primera etapa es poder encontrar el product market fit. Mm. Eso te diría que es como el gran porcentaje de las startups donde fallan. Y cuando ya logras y tienes la suerte de poder encontrar el product market fit, ya después viene la segunda problemática de que literalmente tienes que hacer crecer tu compañía. Y ahí hay distintas aristas o distintos puntos que tú puedes abordar, por ejemplo, hacer crecer el equipo en general, pero también ya con toda la automatización a nivel global que está sucediendo, todo el cambio de paradigma, te diría que ya no es tan bien visto crecer el equipo tan rápido. Ah, mira, Esencialmente, ojalá mantenerte equipos muy pequeños muy ágiles. que sean muy ágiles, que sean muy inteligentes y a través de eso que obviamente suba la facturación.
Ya. Y te diría que ya después en esa lógica de poder incrementar y hacer el crecer la compañía, es poder crear procesos, crear tus playbooks de venta, que sea un método repetible en Mm. distintos mercados, con distintas situaciones, con distintos compradores. Ese es un punto que claramente es complejo, Perdón. no te preocupes. Y te diría que lo más satisfactorio, Cosas que pasan en vivo. lo más satisfactorio es disfrutar el camino, porque el camino es extremadamente difícil y te diría que primero, cuando las personas están creando una compañía, por ejemplo, una startup, y lo hacen por las razones equivocadas, Mm. por ejemplo, no sé, estar buscando ser multimillonarios, Ah, que probablemente sea el sueño de un ser humano razonable que todo el mundo lo quiere lograr, pero claro. te diría que en el caso de crear una compañía innovadora es literalmente ser como un maratonista, Ya. que todos en general pueden partir, pero después te das cuenta que vas en el primer kilómetro encontrando product market fit, ya después del segundo kilómetro tienes que hacerlo crecer la compañía y esto cuando tú estás con el incentivo realmente de que te enamora poder crear compañías, te enamora el camino, te enamora el poder aprender en este camino, porque obviamente vas a cometer un montón de errores, Mm. que nosotros cometimos errores en todo lo que probablemente uno podría haberlo hecho, nosotros los cometimos los errores, pero lo importante es poder aprender rápidamente de eso y pivotear para que en la práctica podamos ir resolviendo las problemáticas que nos dan el negocio y que nos dan la opción de poder crecer. Entonces, ahí la parte positiva es cada logro disfrutarlo a concho. Claramente. Eso te diría que hay días en donde cualquier fundador de startup que tú entrevistes te va a decir, hay días que probablemente uno siente la nube que está arriba, que las cosas no funcionan, que los clientes probablemente no llegan, pero que uno tiene que persistir y probablemente ya cuando uno lo logre y llega a la firma del primer contrato o del segundo contrato y después el quinto contrato, el sexto contrato, ya con eso te das cuenta que no es que estés en la cima del mundo, pero sí en la práctica es algo súper positivo, pero lo importante es enamorarse, yo creo que de enamorarse del camino. Y lo tercero, yo te decía que eran tres cosas. Era la pregunta de lo difícil, la pregunta de lo fácil o gratificante. Y lo tercero era que nosotros cedemos una cámara, esta cámara, bajo el concepto de pitch un poco. Entonces, 30, 45 segundos de un mensaje que quieras enviar a quienes nos están viendo, que nos están escuchando. Puede ser sobre Califix, puede ser sobre compliance, puede ser sobre algún producto o servicio. La cámara es tuya por 45 segundos. Esta que está acá. Me encantaría primero mencionar más que nuestra compañía es el punto donde se encuentra Chile. Yo creo que es una oportunidad de poder crear el ecosistema más innovador a nivel mundial, que todo el mundo conoce Silicon Valley, pero creo que hay que buscar las condiciones necesarias para que haya más emprendimiento. Yo creo que esencialmente Chile tiene la opción de poder pasar a ser un país desarrollado y eso lo va a lograr únicamente con el emprendimiento de alto impacto y con innovación. Y con eso, ojalá que las personas que sean los decisores de grandes compañías que tengan la conciencia de poder darle la oportunidad a las compañías en general que están partiendo. Y lo segundo, que las startups que están naciendo, que tengan el gran temple de poder persistir en el tiempo, porque es la única forma de que realmente al país se genere un mayor valor y que ese mayor valor obviamente persista en el tiempo y que obviamente las nuevas generaciones tengan la oportunidad de poder construir sobre eso. Te diría que eso es como mi mayor mensaje más que nuestra propia compañía. En lo personal a mí me mueve muchísimo el tema de poder innovar en Chile y que obviamente eso tenga un impacto positivo y que la práctica lo podamos vivir o que eventualmente lo vivan las próximas generaciones. Entendiendo eso, ¿dónde pueden las personas ubicar o mirar o adentrarse en Califix? Sitio web, redes sociales. Pueden ingresar muy rápidamente a califixcompliance.com. Ahí van a encontrar toda nuestra información.
las características de nuestra solución y obviamente aparece toda la información para poder pedir demostraciones con ejecutivos o en compañía, así que feliz de poder ayudarlos. Yo te quiero dar las gracias por haber estado acá conversando en este espacio, eh, profundizando sobre lo que es Califix, qué es lo que hace, hacia dónde van y qué es lo que quieren lograr. Así que de verdad muchas gracias por haber estado acá en Entrepreneur. Gracias a ti, Rob. Y a ustedes, todas las semanas, un nuevo invitado, un nuevo actor del ecosistema de negocios de Chile, Latinoamérica y Europa. Mi nombre es Rob Villanueva, R-O-P Villanueva. Revisen todos nuestros episodios anteriores y futuros en esta octava temporada de nuestro podcast. Nos vemos en la próxima ocasión, nos vemos la próxima semana, nos vemos el próximo mes, nos vemos en la siguiente. Que estén bien. Listo, maestro. Súper bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Dejado. Me di cuenta que está hiper nervioso. ¿En serio? Mm.